Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ética pública y para ello tenemos como invitada la doctora Lourdes Morales, quien es profesora del CIDE. Bienvenida, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Alejandro González, que es director de GESOC y amigo de Pesos y Contrapesos. Bienvenido, Alejandro. Hijo conocido. Muchas gracias, Juan. Bueno, los dos ya han sido invitados y qué gusto de Igualmente. discutir el tema. Igualmente. Lourdes, si pudiéramos empezar por una definición, ¿qué es la ética pública? ¿Cómo le explicamos al auditorio el tema que nos une hoy en esta discusión? Quizás si al ciudadano promedio se le preguntara qué es ética pública, dirían, es una contradicción, ¿no? Desafortunadamente, es un oxímoron, ¿no? Sí. Pero evidentemente hay pues aspectos básicos de la ética pública. Primero sería, evidentemente, la vinculación con la meritocracia, ¿no? La formación. ¿Qué sería la meritocracia? La meritocracia sería la forma de acceso a los cargos públicos a partir de los méritos y la formación, que es algo de lo que se trató de mejorar con la ley de carrera de servicio público, que bueno, fue un inicio para empezar a normar y a profesionalizar. Entonces sería la primera parte. A reclutar a las mejores personas. Exacto. Para ocupar los cargos. Y romper esos vicios del compadrazgo, de que llega mi cuate al cargo y entonces pues le hablo inmediatamente para tener un trabajo y qué bueno que ya llegó porque el compadre pues ahí está, ¿no? Entonces no son los mejores los que llegan, sino los que tenían las mejores relaciones y ahora supuestamente se ha hecho un esfuerzo para que lleguen los más capacitados. Entonces lo primero sería, como creo yo, la formación. Lo segundo, pues los valores, la honestidad, ¿no? Tiene que ver con la parte de la ética pública. Y lo tercero, que creo que no siempre se vincula, desafortunadamente, sí en la teoría, pero no en la práctica, que es la empatía con el ciudadano. No hay que olvidar que pues, es un servicio a la ciudadanía el que se hace a través de los funcionarios que están en los cargos. Alejandro, si la ética pública fuera un paciente y tuvieras que dar un diagnóstico sobre su estado de salud, ¿cómo verías? Pues, si estamos hablando de México o de dónde. De México. No, pues mira, lo que pasa es que en México estamos como en un, yo lo compararía, usando la analogía que estás utilizando, con la transición epidemiológica, ¿no? Es decir, en México tenemos enfermedades del primer mundo, ¿no? Obesidad, hipertensión, y tenemos enfermedades de África subsahariana, todavía en lugares recónditos de este país y en lugares muy cercanos, ¿no? Todavía con ciertos niveles de un país pobre y de un país de clase media. Yo creo que en México estamos, en términos de ética pública, podemos encontrar estas dos dimensiones, ¿no? Para ser objetivos y no decir, no, es que todo está mal y la verdad estamos en la calle. ¿Por qué? Es muy sencillo. Para la gestión pública demanda tres elementos básicos, ¿no? Conocimientos, ¿no? Saber qué vas a hacer, ¿no? De tu tema, en tu área de especialidad. Demanda habilidades y técnicas, ¿no? Para saber cómo le vas a hacer. Y también demanda, y es lo que mencionaba Lourdes hace un momento, principios y valores, ¿no? Como elementos fundamentales. ¿Cuál es la lógica de estos tres elementos en México en este momento? Bueno, claramente en México ha habido, como bien lo mencionaba Lulu hace un momento, avances importantes y consistentes en ciertas áreas de gobierno, en la parte de conocimiento técnico,
muy importante en la parte de habilidades y conocimientos, y hay que reconocer que en algunos casos también en elementos de ética pública, ¿no? Sí hay áreas de gobierno, sí hay espacios donde... ¿Te estás refiriendo a algún nivel de gobierno especial, gobierno federal, estatal? Sobre todo en el gobierno federal y sobre todo en ciertas áreas. Y empieza a haber crecientemente procesos de reclutamiento meritocrático en función de capacidades y esto. Pero obviamente también tenemos la otra parte, ¿no? El otro México, la otra parte de la administración pública, en donde hay una gran brecha todavía de introyección de estos principios y de estos valores que no emanan de ninguna ley, no emanan de ninguna norma, sino tendrían que emanar justamente de principios deontológicos que tienen que ser introyectados por los servidores públicos, respondiendo a un doble reto. Por un lado, al reto de la honestidad y la probidad, que es clave, ¿no? O sea, en la los administración pública tienen que apropiar de esto. Totalmente, no hay manera, no hay de otra. Es decir, no, esto no te lo da la ley, no te lo dan chips, te lo dan. Y por otro lado, estos nuevos principios que vienen con la nueva gestión pública y que se están desarrollando a nivel internacional y que empiezan a tener relevancia en México, que es responsabilidad sobre la gran función que se me ha delegado para entregar valor, ¿no?, público o valores de alto aprecio para los ciudadanos, ¿no? Ese es el elemento novedoso que trae la nueva gestión pública, el cambio de valores y de principios que está introduciendo. Y yo creo que ahí sí, en esa parte, seguimos estando todavía en pañales en todos lados. O sea, ahí sí incluidos prácticamente todas las áreas del gobierno federal. Es decir, ¿quién en este país entrega cuentas por los resultados que obtiene, ¿no? ¿A quién premian por los resultados que obtienen, ¿no? Te premian si cumples con la norma. Te premian si cumples con la normativa, si no te equivocas en los procedimientos, pero no necesariamente si entrega resultados. Esa es la otra parte que todavía nos sigue faltando, ¿no? Lourdes, Alejandro decía que estos valores no necesariamente tienen que estar reflejados en la ley. Yo te preguntaría si estás de acuerdo con esta visión, si interpreté bien lo que nos decía Alejandro, y si así fuera, el problema de la ética pública sería de una estructura legal poco adecuada. No, yo no creo que tenga que ver solamente con la estructura legal, y muchas veces vemos los cambios institucionales solo a partir de reformas y de cambios y de ajustes. Sin duda son importantes. El Servicio Profesional de Carrera sí hizo algún cambio, sobre todo en el IFE, por ejemplo, que es un modelo, pero es muy poco. En un estudio que se hizo en el 2005, me parece que de los 534,000, por decir algo, puestos que forma la Administración Pública Federal, en ese entonces solo algo así como 20,000 formaban parte de este sistema y esta normatividad. Y a la hora que hablamos de instituciones, a mí es algo que me divierte mucho analizar las instituciones informales. No sé si ustedes están familiarizados con el tequio o la faena que hacen en las comunidades indígenas, que es este servicio gratuito que se hace en la comunidad. Una responsabilidad del individuo frente a la colectividad. En algunas entidades existe lo que algunos antropólogos han llamado el tequio político, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues que yo hago un servicio a favor de un partido político y eso me va a premiar, el sistema me va a premiar. Y eso es una institución. No es una institución formal, no está escrita, pero así funciona. Saben que si yo hago clientelismo a favor de un partido, por decir algo, el partido me va a reclutar y me va a premiar. Está formalizado por el hábito. Sí, entonces ahí volvemos a las creencias y valores. ¿Cómo romper las inercias de un sistema que ha funcionado de determinada forma hasta hace muy poco? Pues no solo a partir de reformas y leyes. Sí ayudan los controles externos, sin duda, y los controles internos, pero creo que hace falta ampliarlo más. Sin duda, la ética pública sirve para romper la corrupción o minimizarla de alguna forma, pero requiere del seguimiento ciudadano, de los controles internos y externos y de la apropiación. O sea, de decir, un funcionario, yo no puedo hacer esto porque hay consecuencias y soy responsable. Si ahorita no se cumplen con las normas y no se cumplen con estos controles, es porque saben que no pasa nada. Fuimos muy ingenuos en el proceso de transición democrática, esperando que la democracia pudiera transformar estos problemas y por sí misma generar una cultura de ética pública. Por supuesto que sí.
Y yo soy uno de esos ingenuos. Me declaro. No estás solo. No estoy solo. Bueno, ya me siento mejor. No, claramente, es decir, nosotros, creo que en México, por la trayectoria que teníamos de 70 años de gobierno fusionado con el Estado, en una lógica autoritaria, bla, bla, pensábamos que de repente cuando conquistáramos las libertades, ¿no?, que en ese momento hasta cierto punto estaban confiscadas, bueno, pues íbamos a hacer un uso bien responsable de esas libertades, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que el uso responsable de esas libertades depende justamente de dos lógicas. Yo creo que el debate que planteabas es muy interesante, ¿no?, que es la parte institucional legal y la parte personal e individual en términos de la responsabilidad que uno considera. Yo creo que en México pasamos a una lógica básicamente de rediseño de las instituciones y los procedimientos electorales, pero el resto de las instituciones y de los esquemas de rendición de cuentas y de responsabilidades públicas quedaron intactos, ¿no? De manera tal que hoy por hoy, bueno, el CIDE ha hecho un trabajo excelente en ese sentido en términos de documentar el esquema de rendición de cuentas que tenemos en México desde la perspectiva de diseño institucional, y nos hemos dado cuenta que es el mismo que teníamos hace 70 años, pues no hemos cambiado mucho ahí, ¿no? En la medida en la que no cambiamos esa parte y que ha habido intentos por cambiar la parte, digamos, blanda, ¿no?, o valoral de la función pública, pero estos esfuerzos, la verdad, se quedaron limitados. El servicio profesional de carrera a nivel federal no se ha movido en 6 años, para no se ha extendido. 5% nada más de los funcionarios medios son parte del servicio profesional a nivel federal, está muy, muy limitado. Pues es obvio que tengamos estos resultados mixtos que comentaba hace un momento, porque nos centramos en la parte procedimental electoral, pero no en el rediseño de procedimientos y normas y en la capacitación y formación de los funcionarios, ¿no? Lourdes, dice este lugar común de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Tenemos la ética pública que nos merecemos como sociedad, como ciudadanos, los mexicanos? Pues yo creo que no nos lo merecemos, ¿no? O sea, los funcionarios no nos merecen como ciudadanos, sin duda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y creo que ahorita es un momento crucial para poder hacer propuestas, y a mí siempre me ha gustado, pues, no pasarme de ingenua, pero sí brindar una esperanza y no decir todo está mal y así son y los funcionarios son corruptos y no se puede cambiar, como tratar de buscar soluciones. Bueno, este es el esquema que tenemos, este es el diagnóstico, no solo en términos de instituciones, sino de realidades y de cotidianidad, ¿no? Creo que sí hace falta indignación por parte de los ciudadanos, hace falta esta conciencia de no es normal. O sea, si nos están robando y no nos están rindiendo cuentas, no es normal. Y sí es normal que te manifiestes, como pasó ahora en España. Sí es normal que la gente esté en la calle y esté diciendo, no queremos estos funcionarios y queremos que nos volteen a ver a nosotros ciudadanos, ¿no? A mí me indigna ver esta burocracia que tenemos en algunas instituciones en donde, ¿por qué tenemos que pagarles 2 o 3 choferes? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo pagan de su sueldo? ¿Dónde está la empatía de este funcionario con la crisis económica que viven los ciudadanos todos los días? Entonces, yo en ese sentido sí no culpabilizaría totalmente a los ciudadanos, pero sí los responsabilizaría. Sí. Sería, sí, indígnense. O sea, no es normal esto que está pasando. Y yo nada más quisiera, perdón, ahondar ahí, que yo creo que gente como Alberto Olvera ha documentado muy bien el hecho de que los primeros movimientos que empezaron a vincular la legitimidad del Estado con la legalidad, y por lo tanto con la ética, vienen de sociedad civil. Es decir, el cuestionamiento de lo que Alberto le llama la sociedad civil posmoderna, que ya no estaba basada en los movimientos obreros o campesinos, sino más bien estos locos que buscaban como elementos trascendentales, como qué es eso de la ética, qué es eso de los derechos humanos, la rendición de cuentas, estos locos que están haciendo. Bueno, resulta ser que son los primeros, ¿no?, los movimientos ciudadanos en los 70s y 80s que levantan la voz, ¿no?, y hacen ver
que justamente hay una disonancia. Como bien dice Lulú, el problema es cuando lo introyectamos ya como algo normal, ¿no? Justamente en buena medida creo que el avance democrático, que bien lo decías hace un momento, electoral, como que nos apaciguó un poquito, ¿no? Pensamos como que las cosas iban a resolver por sí solitos, mismas, ¿no? que bueno, ya elegimos a estos, tienen legitimidad democrática, hay un Congreso que obviamente tiene mayoría de oposición, y bueno, pues yo creo que podríamos pensar que la cosa podría funcionar razonablemente bien, pero al parecer no. Y movimientos como el que hoy está, en el que está colaborando Lourdes, creo que son bien importantes en esta lógica de vamos reviviendo esa indignación social, ¿no? Y vamos canalizándola de manera proactiva y productiva, como se hizo en los 70s y 80s. Hoy los instrumentos son distintos, ¿no? Es decir, probablemente las calles no es el mejor instrumento, sobre todo cuando tenemos otros avances, como el acceso a la información, la transparencia, que si bien es cierto, no es lo mismo que rendición de cuentas, sí nos dan elementos privilegiados para ello, ¿no? Lourdes, si nos podrías platicar de este movimiento que mencionó Alejandro, del que formas parte, pues para construir ética pública, ¿no? Y forman parte ustedes también. No se quiten la responsabilidad. Es nuestro proyecto. Sí, bueno, este proyecto es la Red por la Rendición de Cuentas, que generosamente ustedes nos permitieron presentar en uno de esos programas anteriores, en el cual participan organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas diversas e instituciones públicas. Y la finalidad es crear un contexto de exigencia, marcar una agenda para que haya una política de rendición de cuentas en México. Una política de rendición de cuentas que no solo implique ajustes institucionales, sino que también implique participación ciudadana y concientización, exigencia por parte de los ciudadanos. Entonces, este proyecto inició en sus preparativos hace 6 meses y vio luz pública el 18 de mayo. Ahorita participan 17 instituciones ya y pueden acceder a parte de esta información a través de un portal que nos sirve de comunicación con la ciudadanía y con los socios, que es www.rendiciondecuentas.org.mx. Para visitar el portal, ¿no? Sí. Alejandro, en este proceso de ingenuidad, si se puede llamar así, de la transición democrática, ¿sobreestimamos la capacidad de castigo del voto ciudadano para sancionar actitudes incorrectas de los funcionarios y políticos? Totalmente. La sobredimensionamos en un contexto en el que las condiciones de diseño institucional de la competencia político-electoral son claramente deficitarias o no claras para ese propósito, pues no hay ni siquiera reelección. Y el esquema en el cual, por ejemplo, se eligen a diputados plurinominales, ¿no? que le deben su asiento ahí más a la estructura del partido que a cualquier ciudadano que haya votado por ellos, ¿no? Realmente complica esto en demasía. Y eso es por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos y analizamos las estructuras administrativas de la administración pública y el escaso, verdaderamente escasos espacios que se tienen de interacción con la sociedad directa, ¿no? Y los instrumentos reales de exigibilidad que se tienen, pues estamos en un mundo muy complicado en ese sentido. En otros países, en otros contextos, y no me estoy refiriendo a otros países en Europa, no, en América Latina, probablemente hay de países de ingreso medio mejores condiciones para que el voto se convierta en un mejor instrumento de rendición de cuentas. En la medida en la que no se resuelvan estos elementos de la reforma política que están por ahí, la verdad es que el voto, mi voto, su voto, tu voto, sigue siendo todavía muy limitado como instrumento directo de rendición. ¿Crees que la reelección ayudaría a fortalecer la ética pública? La reelección sumada a otras previsiones institucionales, como por ejemplo, es decir, ahí hay una discusión que hay que dar en todos los espacios. Claramente los gobiernos locales, ¿no?, que es por donde deberíamos empezar, son los que son más cercanos al ciudadano, son los que tienen cabildos, son los que tienen una serie de elementos y de espacios donde se pueden dar estas discusiones. Ahí, en esos tipos de espacios, obviamente la reelección jugaría un papel importantísimo para poder acercar, ¿no?, las estructuras de gobierno y los espacios a los ciudadanos, pero también en el legislativo, ¿no? El legislativo es clave. No hay quien, y lo hemos vivido muchas veces, es decir, ¿qué diputado o diputada en términos con capacidad profesional, ¿no?, puede echarse, por ejemplo, el decreto de presupuesto, ¿no? Es decir, mientras tengamos diputados que duran 3 años en su cargo y que por forzoso se tienen que ir, ¿no?, porque no hay ni siquiera elección, no vamos a profesionalizarles y por lo tanto tampoco les vamos a poder atribuir responsabilidades claramente a ellos, ¿no?
en la medida en la que eso siga persistiendo, pero que también estemos teniendo diputados plurinominales en la cuantiosa cantidad que hoy tenemos, que claramente no responden a nadie, insisto, más que a las dirigencias de los partidos, pues la verdad esto sigue complicándose cada vez más y más. La reforma política es clave, justamente en esta lógica de ética pública y de rendición de cuentas, ¿no? Lourdes, ¿hay una visión patrimonialista del poder? O sea, que quien gana un cargo público un poco se apropia de los instrumentos y recursos del Estado para beneficio personal. Pues quizá no explícito, pero implícitamente pareciera que en actitudes y comportamientos termina por parecerse mucho al patrimonialismo. Es muy curioso, cualquier funcionario que esté en campaña, o sobre todo para cargos de elección popular, unos haciendo su cabildeo, pero otros para cargos de elección popular, a los que se les ha preguntado en proyectos de investigación, ay, ¿usted por qué quiere ser? ¿No? ¿Por qué quiere llegar? Todos, invariablemente en el discurso dicen, porque quiero servir a mi país, porque estoy comprometido. Y bueno, y a la hora que llegan al cargo, pues a muchos o se les olvida o les gana la inercia institucional o algo pasa que no logran siempre cumplir con ese ideal primero que tenían, ¿no? Cuando estaban tratando de acceder al cargo. Entonces, pues sí, creo que sin duda no hay pocos, no tampoco quiero decir que todos, pero hay pocos que sí logran tener como esta empatía y esta responsabilidad en sus cargos. Y nada más piensan en cómo van a permanecer y seguir y pasar al siguiente escalafón, ¿no? Al siguiente escalón en su carrera política. A mí una de las cosas que me impresionan mucho de nuestra cultura democrática y en lo personal me frustran es que vemos, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, funcionarios o partidos, representantes populares que tienen un comportamiento pues, que traiciona la ética pública, y a la hora que llega una elección, los ciudadanos no siempre los sancionamos o manifestamos, justamente lo que decíamos con Alejandro, el voto como un mecanismo de castigo. Y lo que generamos ahí es una especie de impunidad democrática, ¿no? De que los ciudadanos no podemos catalizar estos procesos de cambio a través del voto. Sí, definitivamente el voto pues, alcanza para elegir y muy pocas veces para sancionar. Tampoco es como si tuvieran muchas opciones. Nuestro sistema político es de partidos muy limitados y con la última reforma que hubo pues habrá menos posibilidades de crear nuevos partidos. Con todas las justificaciones que se pueden encontrar para evitar mecanismos perversos como los panales y otras cuestiones, ¿no? Creo que la reforma política, como se aprobó en el Senado, podría dar paso a nuevos mecanismos de participación ciudadana. Lo que sí creo es que la participación ciudadana no solo se debe de ver en términos de voto y de elecciones, sino que tiene que ser más amplia. Y en ese sentido hay que fortalecer a la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil todavía muy débil, a pesar de todos los cambios que se han dado. No ha habido una política y no ha habido, digamos, forma o mecanismos exitosos para fortalecer todavía más a la sociedad civil. Al contrario, o sea, muchos son casi héroes de verdad. O sea, no lo hacen por tener los mejores salarios porque no son los mejores salarios. No lo hacen por protagonismo porque ni quien los pela, los pobres, porque no tienen capacidad de sanción y tienen un papel muy importante en las sociedades democráticas. Alejandro, tú estudiaste y viviste en Gran Bretaña. Hace un par de años hubo un escándalo en el Parlamento británico sobre los recursos que se le daban a los legisladores, a los miembros del Parlamento, para relacionarse con los ciudadanos de sus distintos distritos. Y hubo algunos funcionarios, recuerdo, que lo gastaron en una casa para mascotas. Televisión de cable. Otro se pagó televisión de cable para ver partidos de fútbol. Y eso fue un enorme escándalo. Sí. Y para los parámetros mexicanos, pues realmente estos actos de desvío de fondos pues son realmente infantiles para lo que a veces vemos en México. Sí. ¿Cómo podemos aspirar algún día a construir una ética pública tan rigurosa como la que nos mostró el Parlamento británico en este caso? Pues mira, de entrada te digo que no sé cómo. Tengo algunas ideas que probablemente puedan apuntarla, pero yo antes de ir para allá sí quiero señalar estas dos grandes diferencias, ¿no?
que me parecen increíbles. Es decir, en México mueren niños que se le habían entregado al Estado mexicano en una guardería en Hermosillo, Sonora. Mueren. O sea, nadie renuncia. O sea, el responsable en ese momento, ¿no? Secretario responsable, bueno, no secretario, director general del IMSS, que ya estaba en otro puesto en ese momento, no, yo no estaba, ¿no? Yo ya no estoy ahí, no hay ningún problema. No hay una noción de responsabilidad política, no existe. Y el director en ese momento de funciones sigue ahí, ¿no? Sí, porque no está hablando de meter al director a la cárcel. No, para nada, nadie está hablando de meter a nadie a la cárcel. Es un principio básico de responsabilidad y de ética pública y reconocer cuando uno le ha fallado a la gente. Sí, de que es el capitán de un barco que naufragó. Por supuesto. Y lo primero que hubiera sucedido en cualquier país es lo que sucede en España. Cuando en España el Partido Popular perdió, cuando iba arriba en las encuestas y todo parecía que iba a ganar, cuando pasó el trágico suceso en el metro, el presidente del Partido Popular renuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está avergonzado, porque no ha sabido capitalizar la ventaja que tenía en ese momento. No, aquí en México eso todavía sigue sin ubicarse como un elemento. Es un problema que afecta a todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, al parejo, todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo avanzar hacia allá? Bueno, de entrada mi choque cultural, ¿no? De cuando llegas al Reino Unido, de un país que ni siquiera tiene constitución y que la tradición y las convenciones y el respeto, ¿no?, al otro, al opositor, está muy por encima de cualquier canibalismo político. Por poner un ejemplo, o sea, no hay ninguna regla que diga que el partido que queda en primera minoría en la Cámara de Lores tiene que ocupar automáticamente la silla responsable de la auditoría del gobierno en turno. O sea, no hay nada que diga que así es, pero se respeta. No sé si me entiendes, es un principio básico, ¿no?, de compromiso, ¿no?, entre ellos. Y bueno, lo que decías antes, de que no está basado en legislación, pero la ética pública induce ciertos comportamientos. Pero obviamente, ¿cuál es el contexto? Estamos hablando de un país cuyo servicio civil de carrera tiene más de 100 años. Más de 100 años, ¿no? Un país en donde ser funcionario público todavía representa cierto respeto. Es más, los policías no tienen ni siquiera armas. O sea, un policía que va en la calle no tiene armas, no tiene una pistola, pues, o sea... Desde esa perspectiva, yo creo que no vamos a poder caminar hacia allá. No me quiero poner muy sofisticado, pero yo creo que sin al menos 3 cosas. Primero, reforma política, ¿no?, que clarifique mejor las responsabilidades públicas y nos dé instrumentos y mejore los procesos de control y rendición de cuentas verticales y horizontales. Bueno, que eso está complicadísimo, pero entiendo que es un elemento importante. Otro elemento importante es una reforma de la administración pública, que no pasa por los procesos de representación popular y que tiene que ver con esto de profundizar claramente el servicio civil meritocrático que mencionaba Lourdes hace un momento, de carrera, y generalizarlo a toda la administración pública. Y tercero, y tiene que ver también con lo que mencionaba Lourdes, esquemas que incentiven la organización independiente ciudadana, que fortalezca la demanda social y la demanda pública, para que le pagar los costos a quienes de alguna manera se pasen de lanzas, ¿no? En el sentido más nimio como de comprar televisión con cable con dinero público para ver partidos del Manchester United, o que ni unos niños, una buena cantidad de niños mueran trágicamente en un accidente que claramente tiene una vinculación con la responsabilidad pública, ¿no? Lourdes, mientras haya impunidad de la clase política, de los representantes populares, de las autoridades, de los poderes ejecutivos en los distintos niveles de gobierno, ¿es posible tener una ética pública, construir una ética pública sin una amenaza creíble de sanción ante un comportamiento equivocado? Pues no. Evidentemente, si continúa la impunidad, pues es muy difícil, casi imposible, tener una ética pública como tal, ¿no? Sin duda, la parte de la exigencia es... por lo menos la sanción moral puede jugar un papel importante, pero estamos en una lucha de desiguales. Entonces, creo que sin duda tiene que haber toda una serie de modificaciones para evitar que siga esta impunidad y que haya realmente incentivos. Y la sanción moral pues es totalmente insuficiente, ¿no? ¿Cuántos periodicazos hubo por el caso de la guardería sin que hubiera responsables?
Sí, ni una respuesta de asignar, no culpas legales, pero sí una responsabilidad política. Sí, de de los como titulares. funcionario se responsabilice de lo que estaba a su cargo. No es que haya sido él directamente, pero sí tiene una responsabilidad, ¿no? Sí tienen una responsabilidad. Y en ese contexto, en lugar de responsabilizarse y ser empático con el ciudadano y dar la cara, se empezaron a echar la pelotita entre el gobierno federal y el gobierno estatal porque había un contexto electoral de por medio. En donde en México frecuentemente lo que pasa es que solo está la elección como motivo principal de las conductas de los políticos. Pues no puede ser. Lourdes, Alejandro, es realmente un lujo platicar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desgraciadamente el tiempo de pesos y contrapesos se nos ha terminado. Les pedimos que nos acompañen en nuestra próxima emisión y así que participen, que propongan temas de debate y preguntas para que las discutamos en esta mesa y que se pongan en contacto con la Auditoría Superior de la Federación a través de su página de internet www.asf.gov.mx o al correo electrónico de la auditoría asf@asf.gov.mx o directamente a la línea telefónica 55 34 31 45. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos y lo esperamos para la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.